información eléctrica en corto y sin resistencia. Redondo y Ulloa Podcast. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a un espacio nuevo de contenido técnico, se puede decir. De compartir ideas. De compartir ideas, sí. Que hemos denominado Redondo y Ulloa Podcast. Correcto. Diego, ¿cómo está? Todo bien, don Cristian. Ya hace un buen rato que nos conocemos y hemos andado experimentando con espacios. Hoy tenemos ahora tenemos uno nuevo. Y de ahí sí, por aquí estamos. Un poquito más informal. Sí, un espacio de podcast para hablar de distintos temas, un poco más informal, un poco más en tranquilidad y demás con los invitados. Nos da cierto permiso de conversar sobre temas controversiales. Sí, o de manera más eléctrico, sí. Sí, o de manera más flexible sí. o como se vive en la calle realmente, ¿verdad? En lo que vivimos ambos. Aprovechando eso, sería bueno que les comentemos un poco sobre cómo llegamos aquí. Uh-huh. Bueno, esta es la segunda oportunidad de espacio que tenemos, uh-huh. pero... ¿Cómo se llama la primera? Unboxing. El unboxing Unboxing para electricistas e ingenieros. Para electricistas e ingenieros, sí, ahorita... ¿Hace cuánto fue eso? Un par de años, creo. Como ¿no? 2 años. Sí. Pero ya hace rato nos conocíamos, o un tiempo atrás nos conocíamos. Nos conocíamos Pero sería interesante, antes. creo, porque muchos quizás nos han visto, pero pienso que no nos conocen hasta cierto punto. Y creo que este es un espacio que se presta para claro. tal vez comentar un poco quiénes somos, de dónde venimos, en qué momento nos conocimos, conectar. No me acuerdo en qué momento usted me publicó, usted me comentaba. Ya ahorita decimos cómo... Qué necio, decía yo. Qué necio usted, ¿Cómo sucedió eso? Bueno, la experiencia que tenemos al momento, porque posiblemente muchos nos han visto, ven el contenido y demás, pero realmente no saben desde dónde somos, qué más hacemos, porque normalmente las personas tienen un más allá de lo que se ve ahí en redes nada más. Uh-huh. Entonces, ¿qué? ¿Empieza usted? Sí, empiezo. Bueno, yo soy técnico electricista. Siempre me gusta empezar contando que el mundo de la electricidad me llegó por rebote, porque cuando estaba en el colegio iba a trabajar a un pet shop de la casa, donde eran dueños unos amigos de la familia, de mi familia, pues. Y entonces ahí tuve la oportunidad de empezar a entender cómo funcionaba un pequeño negocio, ¿verdad? Y parte de entender eso, además de vender alimento perro, ¿verdad? Es que empecé a descubrir el mundo del acuario, de los peces y demás. Entonces, desde muy carajillo, no sé, 16, 17 años, me dieron la oportunidad de vender peces a cambio de que yo vendiera los insumos para el local, el alimento y ¿cómo es que le decían eso? El anticloro y todo eso. Entonces yo era un carajillo de 17 años que andaba dándole inclusive hasta servicio y mantenimiento a las peceras de clientes, y cuando me daba cuenta le cambiaba la luz de la pecera, ¿verdad? Y ahí fue cuando empecé a meterme en el mundo eléctrico, porque en ese momento se usaba el famoso balastro con arrancador. Eran fluorescentes. El tubo fluorescente, ¿verdad? Sí, no había LED todavía. Entonces ocupaba un arrancador para excitar las resistencias, ¿verdad? Y que ¿cómo se llamaba? El óxido el gas, el gas que tienen ahí se excitara y encendiera. Entonces después llegó los balastros electrónicos, que ahí fue cuando yo empecé a cambiar. Balastros electrónicos. Actualizando tecnología de peceras. Entonces ya yo como un carajillo llegaba y tenía experiencia en ventas, digamos, de alguna manera, ¿verdad? Empecé a mejorar el speech para poder venderle a la gente las luces, y me metí en el mundo eléctrico porque cuando tuve la necesidad de cambiar ese tipo de luces, ¿verdad? Le preguntaba a mi hermano que si en ese momento ya trabajaba en una empresa de electricidad. Mi hermano es técnico electricista también. Entonces él me ayudó a meterme. Vinicio, sí. Me metió en ese mundo. Pero su papá también, ¿no? Bueno, mi papá es constructor. Bueno, era constructor. Como esencia, digamos. Sí. Entonces estaba relacionado, y entonces yo llegaba todos los días a preguntarle cómo se hace para cambiar esto. Y empecé a explorar nuevos sistemas para iluminar peceras y qué sé yo, ¿verdad? Entonces ya después de ahí brinqué
a empezar a formarme un poco, digamos que más light, con cursos en ese momento estaba la Asociación de Electricistas, ¿verdad? Estamos hablando de la época más o menos del 2010, 2009. Ah, bueno, sí. Por ahí. 2010 yo andaba saliendo del colegio. Sí, más o menos. Bueno. Estamos hablando de esa época. Entonces, ya luego empecé a estudiar un poquito más, me metí a TEC, a Fundatec, ¿verdad? Luego de eso, empecé a entender algunos oportunidades en el mercado. Y yo dije, qué descuidado se encuentra el mercado residencial en el país, ¿verdad? Entonces empecé a ofrecer servicios un tanto diferenciados, ¿verdad? Entonces ahí fue donde nació en realidad el producto estrella mío, que siempre han sido las visitas técnicas. Pues yo dije... ¿Y por ahí nació el tema de las cuchillas o fue después? No, el tema de las cuchillas nació antitos de pandemia. Bueno. Primero empezaste nada más por residencial. Ahí voy con eso, porque sí, ya después de empezar a entender por dónde yo quería desarrollarme en el campo eléctrico, ¿verdad? Tuve la oportunidad de llegar a trabajar a la casa de un productor, que no sabía que era productor, ¿verdad? ¿Productor audiovisual? Sí. Okay. Ajá, de renombre en su momento y le trabajaba a muchas cadenas de ferreterías y le trabajaba a industrias grandes y todo, ¿verdad? Y él tenía un problema muy interesante con un calentador, que nadie le había llegado el calentador. Yo llegué y le hice la visita técnica. La visita técnica, sí. Y le dije, vea, yo tampoco le encontré el error ya, pero me voy a sentar a explicarle cuáles son los pasos para llegar al... Entonces, en ese proceso le gustó mucho como yo se lo expliqué, como y al final me dijo, mira, Cristian, yo le tengo a usted una oportunidad. Le voy a invitar a que me haga que me haga un canal de YouTube, que en ese momento no existía tanto las redes sociales con el Reels como las entendemos ahora, ¿verdad? Era más que todo YouTube. Sí, y me dice, lo voy a invitar para que usted me ayude a hacer un demo, para ver cómo nos queda, y si le vendemos el proyecto a esta ferretería gigantesca, ¿verdad? Entonces, pues ahí te apalancas con nosotros y te enseñamos el mundo de la comunicación de influencer. Sí, de influencer, no me gusta decirlo, quería buscar otro. Y en ese momento grabé varios videos, ahí todo nervioso, todo. Entonces, bueno, para no cansar con la historia, más o menos en el 2017, me metí en el mundo de la comunicación técnica. Pero de ahí llevaba 6 años de experiencia técnica en el campo haciendo de todo. Exacto. Entonces me meto al mundo de la comunicación técnica porque detrás de eso me habían adoctrinado, ¿verdad? Entonces, ya después de eso viene, en el 2019 empieza pandemia, yo empiezo a contraer los servicios, a quedarme casi que solo, descubro TikTok. Sale TikTok, ¿verdad? Como una plataforma emergente, entonces ahí empiezo a comunicar historias y cosas vacilonas, y empieza a sonar más en redes sociales. Videos cortos. Y un video que me pegó mucho fue cuando yo hablé de cómo calcular cuánto consume un equipo versus lo que usted paga en el recibo, ¿verdad? Los kilovatio horas que consume el equipo, ¿verdad? Entonces, se divide entre 1000 para que le dé los kilovatio horas, no sé qué, y al final usted lo multiplica por el costo de su kilovatio hora. Entonces resulta que ese fue un video que cuando me di cuenta lo publiqué, me acosté y el día siguiente tenía como 5,000 seguidores más y yo, ¿qué es esta locura, verdad? El video, ¿cómo se dice? El video cuando se hace... Sí, bueno, digamos que fue uno de tantos. Uno de tantos, sí. Y ya después de ahí aprendí cada vez más, creo yo, que a perfeccionar cómo comunicar temas y... Al día de hoy, me considero un comunicador técnico más que un influencer. Bonita palabra. Sí, tengo una empresa de servicios eléctricos. O sea, siempre he trabajado en esto, pero ahora sí me considero como una empresa, ¿verdad? Más estructurado. Y, estoy incursionando en el mundo de la venta de materiales eléctricos también. Como una parte de la necesidad. Con el electricista. Y básicamente esa es la formación que ha tenido Cristian Ulloa en el mercado nacional. Bueno, vale recalcar que en ese proceso de comunicador técnico, ¿verdad? Adopté un seudónimo que se llama El Exterminador de Cuchillas, que me ayudó mucho a concientizar
a la población de Costa Rica. Tal vez eso ayudó a llegarle a la gente normal, no a los técnicos nada más. Sí, de una manera muy, muy, muy interesante. Y después de ahí, de nada, ya después te conocí a vos y hicimos buena química y empezamos a generar espacios de conversación muy interesantes, que de hecho el primero fue el famoso unboxing, ¿verdad? Unboxing. Hace 2 años, un poquito más tal vez, pero por ahí. Algo gracioso. Y no, nada, básicamente esa es la trayectoria de este servidor, que ahora se encuentra sentado aquí en un podcast como panelista. Con Diego Redondo. Con Diego Redondo, sí. Venta de materiales con el Electricista Club. Club, correcto. En Tibás. Okay. Así es. Patrocinadores. Patrocinador del día. Se nos estaba olvidando, sí, por supuesto, este nuevo espacio de conversación técnica bastante enriquecedora llega a ustedes gracias a nuestros patrocinadores. El primero es Siemens, con sus centros de carga y sus equipos de acometida. Sí, equipo eléctrico de acometida, sí, claro, son super equipos. Tenemos a soldadura exotérmica de la marca KLK, que es muy importante para nuestros puestos a tierras y es una marca bastante importante en el mundial. Iluminación Tecnolite, gracias a ellos nos iluminamos bastante bonito y seguros. Con iluminación certificada. Sí, iluminación certificada, sí. Y obviamente equipos de medición de la marca Fluke. Usted tiene Fluke, ¿verdad? Fluke, correcto, mundialmente reconocidos, de mucha calidad, mucha trayectoria y de respaldo casi que solito, ¿verdad? O sea, solito se vende Fluke. Así que de hablar mucho de ellos. Así que gracias a ellos estamos aquí. Bien. Muchas gracias por los patrocinadores, ¿sí? Diego, cuéntenos un poquito Diego de usted. Redondo, el ingeniero eléctrico, ahí en redes sociales. De hecho, ese nombre nació inspirado por el electricista. Antes le hice una consultoría. Sí, antes mi nombre comercial se llamaba Desarrollos RA y ahorita les cuento por qué Desarrollos. Pero bueno, sí, ingeniero eléctrico, actualmente con 11 años de experiencia aproximadamente. Nunca pensé ser ingeniero eléctrico. De chiquitillo anduve en construcción siempre igual, por mi padre, porque es soldador. Anda en el ambiente constructivo ahora completo, porque ahora el mercado ha llevado a que el constructor hace todo. Tampoco le gusta, pero lo ha obligado a. Pero principalmente soldador, anduve con él mucho tiempo en campo constructivo, pero nunca me llamó la atención. O sea, en mi vida me dio curiosidad por ver cómo se conectaban tomacorrientes, apagadores, ni preguntarle al electricista que por qué usaba tubo, caja, nada. O sea, mi fascinación eran las computadoras. Yo decía que iba a ser reparador de computadoras. Un computín. Y saliendo del cole, ya había llevado cursillos de reparación de computadoras, ya había armado mi computadora propia. Y de ahí, por cuestiones de la vida, caí en ingeniería eléctrica en la UCR, que ni sabía que existía. O sea, mi mente era Cartago, yo soy cartucho, como dicen, papero, soy de la zona norte. Mi mente era el TEC, electrónica. En ese momento, hacia el final del cole, y caí a la UCR en ingeniería eléctrica con énfasis en electrónica, que como te digo, ni sabía que la daban. Y listo, empecé y me encantó. Y de ahí me hice apasionado al final de cuentas de este ámbito. Como anduve siempre en el campo, mi papá siempre trabajó solo, yo creo que por ahí viene el tema de ser emprendedor. Sí. Al día de hoy, nunca he estado en ninguna empresa. O sea, nunca he trabajado para un patrono de una empresa constructiva, eléctrica, etcétera. Eso es bonito y yo lo comparto con usted porque a mí me pasó igual. Sí. Yo no he tenido, lo más cercano son subcontratos en donde he figurado como empleado de la empresa, pero en el fondo era un subcontrato. Sí. Entonces, recién graduándome, un profesor me dice, mira, hay un camarón, como le decimos al inicio siempre a todos los bretes. Hay un camarón, es hacer tal y tal cosa, lo agarras. Y yo dije, sí, era instalar un variador de frecuencia. En ese momento los variadores de frecuencia venían saliendo recientemente. Había un invernadero allá en San Ramón de Alajuela que utilizaba motores trifásicos con una configuración ahí porque solo había sistema monofásico que es súper ineficiente, da problemas. Y me dijeron, necesitamos instalar variadores, ¿vos lo haces? De ahí sí. Y yo siempre le cuento esa anécdota porque todavía tengo la oferta que hice. Yo no tenía ni carro. Tenía que ir hasta la Alajuela desde Tierra Blanca de Cartago y me dicen ¿cuánto vale instalar eso? Y yo, ¿y cuánto cobro? No sé. Recién graduado,
uno no sabe ni qué hacer, recién graduado, de hecho le digo a los estudiantes, yo me gradué, me dieron el título, me cambié en la casa, recuerdo, me quité el traje y digo yo, ¿y ahora qué? No sé nada. Pero bueno, ya ahí después llegó ese trabajo y recuerdo que estarlo cotizando y en la cotización yo ahí tengo los ítems, los pases del bus, el taxi pirata, cuánto me costaba todo eso y le metí un poquito más, baratísimo cobré, o sea, terriblemente barato, digo yo. Hice una tabla en Excel para darle una tabla en Excel y le metí un poquito más y cuánto valía, le voy a pagar un ratito a mi papá y a mi primo que nos llevó y en la segunda visita y no sé qué. Pero bueno, instalé al final 3 variadores de frecuencia y ahí empezó como mi parte profesional. Al mismo tiempo, por eso que hice, salió un trabajo adicional en esa misma empresa, en ese mismo lugar, pero ya era de mayor magnitud, traía una caldera de Italia y había que instalarle toda la infraestructura eléctrica. Igual, como uno dice, madre, yo no sé cómo hacer esto todavía. Tengo conocimientos, pero no sé por dónde empezar. Sí, la experiencia. Ajá. Entonces me agarré de un profesor mío de diseño, que terminó siendo buen amigo ahorita. Es un buen amigo. Y le dije, ¿qué? ¿Le entramos a esto? Y me dice, claro, y yo todo feliz. Y entonces empecé a hacer el primer trabajo con él. Él se convirtió en mi socio por 3 años. Y empezamos ya en el mundo de las licitaciones. Por ahí en algún momento llegué a la licitación de mantenimiento de un banco grande aquí en el país. Ahí conocí las licitaciones públicas, cómo licitar, cómo revisar los carteles, etc. Y me separé de ese socio porque básicamente era muy desordenado económicamente. ¿Cómo entró al mundo de normativa del código eléctrico? Bueno, ahí ya él era bien conocido porque le gustaba el código eléctrico. Entonces él empezó ya a decirme, mira, es que aquí está el código permite hacer esto, lo otro y demás. Y entonces solito empecé a estudiar porque me llamó la atención. Digo yo, mira, de ahí sí, eso no lo enseñan en ninguna universidad. Sí, es que no es obligación. Sí. O sea, a nosotros nos enseñan conceptos básicos desde electricidad básica hasta sistemas de potencia, pero no necesariamente el funcionamiento va ligado a algo normativo. Algo puede funcionar y no cumplir normativamente. Entonces, en la U no necesariamente se aprende eso, algo mínimo. Ahí, bueno, cuando me separé, casualmente iban a ser mi primera hija, yo embarazado, como dicen, y me separé de mi socio sin brete y sin nada. Ahí. Y mi papá, como ha andado siempre en el mundo constructivo, tenía un cliente de una lechería y ocupaba renovar toda la instalación eléctrica. Y ese fue mi primer trabajo ya así un poco más formal. De hecho, recuerdo que le cobré al cliente y le dije, vale tanto, $1,000,000, digamos un número. Y me dice, bueno, está bien, aprobado, pero ¿qué me vas a hacer? O sea, no le dije ni qué alcance tenía el trabajo. En mi mente estaba todo listo, pero... Es que qué importante, vea qué importante es lo que usted levante la cuchara un toque, porque a mí me parece, y siempre se lo he dicho a mi hijo, porque mi hijo está en la escuela, pues yo le he dicho que él tiene que aprender a hacer negocios, porque aunque no trabajen en esto, o sea, todos ocupamos entender la noción básica de lo que es un negocio, y eso en ningún lado se habla. Vea que usted se quitó el traje de su título de universidad, no sabía eso. ¿Y qué? No. Y como dijo por ahí don Mario Redondo una vez, ¿verdad? Que cualquier ingeniero es un emprendedor innato, en realidad sí es eso. O sea, si usted no tiene claro que usted va a buscar trabajo en una empresa, usted se convierte en un emprendedor, porque tiene que buscar su brete, ¿verdad? Sí, y eso... Definitivo. Uno lleva un curso al menos en la U, de teoría económica y aprende ciertos números pues aquí, allá y demás, pero o sea, no se compara, toda esa parte de emprendimiento normalmente se aprende a la fuerza hasta el momento. Y la mayoría lo aprendemos con golpes. Bueno, de ahí, eso era el 2017, ya yo tenía 3 años de experiencia en campo, muy bueno técnicamente, pero no sabía nada administrativo. Y mi colega, que bueno, sigue siendo amigo mío, de él se encargaba de las negociaciones con los clientes. O sea, yo nada más decía, nos aprobaron o no, y yo hacía la parte técnica y se acabó. Entonces, bueno, esa es otra curiosidad. Ahí empecé solo y ya con un poco más de confianza, agarramos con una constructora el diseño ya esos años después, el diseño de un quirófano de la caja. Y, ¿cómo se hace un quirófano? Hijo de pucha, es cumplir con esta norma y cumplir con esta otra, son 2. Y bueno, ahí me recomendaron a otro ingeniero. Pero, imagínese qué vacilón, porque usted al 3er año de experiencia y hacer un quirófano. Sí, eso es animarse un poco. No, lo dudas. Pero bueno,
conocimos a este otro ingeniero con muy buena experiencia. Sí. Y al final con él hicimos el quirófano, aprendimos mucho y demás. Igual me terminé separando como 2 años después, pero por un tema de disconformidad en cómo llevar los negocios no sé, hay gente que dice que un trabajo se puede hacer en una semana cuando implica un mes. Sí, sí. Y de ahí sí, eso implica, está bien, hacerlo en una semana, pero eso es vida perdida también. Ya yo tenía una hija. Eso era como trabaje todos los días de 7 de la mañana a medianoche, duerma, despierte, se siga otra vez. ¿Cómo le cambia a uno, verdad? La visión de responsabilidad, el tener hijos joven, digamos, porque a mí me pasó igual. Yo tuve a mi hijo a los 25 años. Sí. Bueno, y ahí me separé, pero ya con... bueno, él es muy bueno en la parte normativa también. Ahí todavía me metí más de lleno. Y ya después de ahí, solo. ¿En qué momento empezó a dar clases? Empecé a dar, muy importante, sí. Empecé a dar clases desde el primer día. El que me recomendó el trabajo del variador de frecuencia era profesor mío, pero después era colega mío porque yo empecé a dar clases en la UCR de laboratorios en el 2016. Desde el 2016 hasta el 2021 di clases siempre un cuarto de tiempo en la UCR, nocturno, en un colegio técnico profesional, en electrónica industrial. Hasta el año antepasado, 2024, terminé de dar clases de manera nocturna. O sea, todos estos años han sido de trabajo, pero también de educación, que esa es un parte... Que es una forma de formarse, que en algún momento lo hablábamos, cuando uno interioriza las cosas, ¿verdad? Cuando tiene que... A mí me pasa lo mismo. O sea, ese es un punto clave cuando uno está aprendiendo un tema, cuando uno lo enseña... empieza a interiorizar muy bien los conceptos y aprende. A mí me pasa exactamente igual, pero cuando yo comunico algo. O sea, cuando yo voy a hacer un video sobre algo que encontré y me hago preguntas y encuentro que no le encuentro respuesta a todo, ¿verdad? Entonces, ocupo primero encontrar la respuesta a todo para estar seguro y sacar la publicación o hacer el video bien, ¿verdad? Nosotros vacilamos siempre que cuando uno está dando clases, uno está ahí explicando el concepto como por quinta vez y uno dice, ya lo entendí. Lo ha repetido hasta cierto punto. Pero bueno, entonces sí, he estado en el ambiente educativo. Hay llamadas, yo le hago a usted para eso. Las llamadas para llegar. De psicología técnica. Sí. Podríamos hacer un departamento, un área de psicología técnica. De psicología técnica. Sí. De hecho pasa, es muy curioso porque es muy curioso, yo tengo compañeros de la U que empezaron por otra rama y ahora se pasaron para esta y sí, es como, es que vea que estoy haciendo esto y esto y esto y eso nunca nos lo enseñó aquel profe, es mentira, así no se hace y unos, no, sí, es que hay que tomar en consideración. A mí me pasa muchísimo con más que, ¿verdad? Es que yo soy egresado a tal lado aquí y allá. Y la vez pasada un colega me llama y me dice, Cris, ¿cómo se pone un embarazo de emergencia? Sí. Bueno, me llama porque el maestro también no quiere que quede el mensaje o lo que sea. Sí. Es un poco la pena ahí. Sí. Bueno. Hasta colegas suyos, ingenieros, ¿verdad? Que también no tienen experiencia en campo y se topan algo y, puta, aquí me pregunto. Sí, cierto. Bueno, entonces, desde el 2015 a la actualidad, la experiencia mía ha sido educacional y en la calle. Desde el 2022 prácticamente soy profesional independiente. Ya tengo un asistente en ingeniería. Eso es algo necesario siempre. Sí. Ahora principalmente me dedico a consultoría. No hago construcción. Por eso le digo a usted que haga las cosas. No, mentira. Consultoría, auditoría. Me encanta hacer inspecciones. Ya tengo bastante experiencia en la parte normativa. Mediciones. Y usted ha hecho un nombre en cuanto a cumplimiento. Sí. Usted ha hecho un buen trabajo formando su nombre en cuanto a cumplimiento. Sí, hay varios colegas que por dicha hayan ido reconociendo que me apasiona. Eso me dijo el gerente de una empresa. Me dice, te veo apasionado. Y yo, ¿en serio? No me di cuenta. Sí, es bonito. Explicándole un informe, pero bueno. Es bonito, sí. Sí, entonces ha sido siempre educativo y profesional. Bueno, ese es por qué estamos juntos en realidad. De hecho, ¿cómo nos conocimos? Sí. ¿Lo dice usted? ¿Lo digo yo? No. Cuéntelo. Yo lo puedo decir más pachuco. Yo vi un video de Cristian en redes sociales y yo dije, está perdido. No. Yo dije, no, lo que está diciendo MFT. No me gusta. Yo conocía la parte normativa, me gusta educar y entonces lo intenté decir
de la forma que yo considero que es más adecuada. Corregir en privado, felicitar en público, ¿verdad? Sí, sí. El famoso dicho. Entonces le escribí por mensaje, le digo, Cristian, bueno, no le dije Cristian, no me acuerdo si le dije el nombre. Pero bueno, es que tal y tal cosa no debe ser así por esto y esto. Y yo creo que le mandé como 5 mensajes de varias cosas y en algún momento me respondió y en algún momento terminamos tomando café en su casa. Eso fue hace, ¿qué? 5 años, 4. Sí, por ahí. Sí. Que empezamos a ver, en un trabajo de una clínica, un levantamiento. Yo le dije, bueno, ahí nos conocimos. Sí, ayúdeme a hacer un levantamiento para quien no lo interpreta, identificar los circuitos y el estado actual. Y ahí nos conocimos. Y sí, ahí empezamos. Sí, y el primer... Lo interesante fue que sí, fue bastante respetuoso, pero además de eso, la forma en que lo abordó técnicamente fue muy buena. Entonces yo dije, sí, está interesante conversar con él. Sí, recuerdo. Y lo que tal vez, de que yo siempre he tenido la humildad de reconocer un error. Siempre. O sea, en realidad eso a mí no me pesa. Y lo he hecho un montón de veces públicamente. Y creo que después de lo que usted me dijo, yo hice una aclaración. Un video de aclaración. Sí, creo que era algo como que no venía en normativa. Sí, es una práctica común, pero no mencioné mal. Sí, o algo así era. Pero bueno, entonces desde ahí nos conocimos y después formamos el primer espacio bueno, ambos andamos en redes. Por ahí, claramente, Cristian lo conocen bastante. Sí. Como el electricista CR, tiene por mucho más seguidores que yo. Yo empecé con un video que lo hice motivado porque en Estados Unidos se acostumbran mucho a eso, a que agarran un producto, le dicen todo lo bueno y lo malo, y las mismas empresas dicen, pucha, sí, nos equivocamos, rectifiquemos. En Costa Rica no pasa eso. Sí. Resulta que más bien si uno les dice, miren, es que están haciendo esto mal, se enojan. Lo demandan a veces, le hacen amenazas de demanda inclusive. Y se enojan, sí. A mí cada 6 meses me pasa eso. Entonces, yo hice un primer video de una base medidor de una marca que tuvo una mejora sustanciable, entonces yo dije, bueno, esta es una oportunidad bonita para hablar, reconocer técnicamente que ellos estaban haciendo bien las cosas. Y por ahí creo yo que nació la idea de nosotros dos de hacer un unboxing, de hacer eso era un live, bueno, para la redundancia, un en vivo en varias redes sociales, ¿verdad? En donde habríamos literalmente productos interesantes. Y veíamos como el tema técnico y la idea era ver el tema normativo. A ver, recordemos, hicimos una base medidor que tiene un cambio vacilón. Supresores. De hecho, tuvimos un invitado desde México, de la marca La Base Medidor. Cierto. Hablamos de supresores. De paneles eléctricos. Hablamos de paneles. Hablamos de cargadores de vehículo eléctrico. Que ese salió terriblemente mal, pero salió. Es parte. De hecho, ese fueron los primeros. Fue el primero. Fue el primero. El primero se caía la conexión y se veía borroso. Pero para que se den una idea, en ese momento, ese primer episodio lo hicimos en mi antigua bodega, en la casa de mis tatas. El controlador de los sistemas y el audio era yo. Nosotros mismos estábamos controlando. Qué bien, sí, sí. De hecho, como al quinto o séptimo unboxing hecho. No, mentira. Hicimos solo 3 feos ahí. Creo, sí. Yo dije, no, ya no quiero más esta porquería. Estoy cansado de los errores, las vergüenzas, ¿verdad? Y hoy estamos acá. Sí, esa es parte de aprender, porque totalmente. En ese momento, lo que le decíamos a la marca es, denos un producto para hacer un unboxing, ¿verdad? Sí. Si nos quieren nos reconoce algo por el tiempo, ¿verdad? Pero no cobramos. Lo hacíamos porque queríamos experimentar y que al final llegamos a la conclusión de que simplemente hacer eso requiere tiempo de ambos. Necesariamente. Conversaciones, hay que preparar de reuniones, ver el producto antes y demás. Ahí fue cuando la decisión de los dos era buscar y que alguien lo hiciera, ¿verdad? Sí. Y en esa exploración caímos en una productora que de muy rápido acogió la idea y nos dijo que sí. Y entonces ya salieron los siguientes unboxing que ya fueron más bonitos, ¿verdad? Ya fueron producidos mejor y todo. Y ya después caímos en un bache, creo ahí, como un hueco, ¿verdad? No seguimos creando y ahora estamos con este otro. Para terminar la línea, tal vez hicimos como 4 más bonitos, 4 con esta productora,
marcas, ¿verdad? Igualmente grandes, eran los patrocinadores. Igualmente no cobrábamos. No. En realidad lo que se sacaba regalía del producto quizás. Básicamente que nos regalaban el producto. Pero se agradece mucho, o sea, se agradece mucho que la marca lo apoyen a uno con esto. Y bueno, y hubo uno que tuvo bastante visibilidad. Sí, mucho pegue. Aprendimos mucho, por eso estamos aquí ahora, ¿verdad? Igualmente con una productora, con una gente seria, pero esta vez decidimos que si había que tener patrocinadores, porque ocupábamos de financiar todo esto. Totalmente. Para que las barras queden bonitas hay que financiarlo. No que dedicarle tiempo. Sí. A ambos nos apasiona la comunicación técnica, entonces es un espacio apto para explotar esto que compartimos, ¿verdad? Transmitir conocimiento, que sea de ayuda para las personas, pero en definitiva, si se quiere hacer bien, hay que invertir. No hay de otra, por eso es que ahora hay patrocinadores muy buenos, se les está cobrando obviamente, ¿verdad? Y están financiando todo lo que ustedes tienen aquí y nos permite poner este programa a otro nivel. Sí, y traer invitados, ¿verdad? Y ese es el tema siguiente que vamos a hablar. Vamos a hablar un poco de quiénes van a venir en este podcast. Tenemos una serie de temas planificados que consideramos que son, vamos a ver, son controversiales, son importantes, necesitan aclaración y demás. Entonces, por ahí, al menos en notas, y sería muy importante que ustedes nos indiquen si tienen algún otro adicional que les encantaría. Que nos dejen en los comentarios, sí, que les encantaría ver o que tomemos, o si alguien quiere funcionar como invitado de nosotros en determinado tema. También. Ahí lo tenemos. Entonces, vale mencionar que los invitados ya tenemos la gran mayoría, ¿verdad? Pero para próximos. Porque esta temporada tiene una X cantidad de episodios. ¿Verdad? La idea es que tenga una determinada. Sí. Exacto, y después se puede hacer otra temporada con nuevos participantes y estoy seguro que los participantes los van a poner los mismos seguidores que nos van a comentar. Es bastante importante que escuchemos como qué les gustaría. Claro, por supuesto. Por aquí tengo anotados varios, vean. Vamos a estar conversando sobre vehículos eléctricos y las implicaciones técnicas que tienen en los sistemas eléctricos. Temazo. Sí, porque bueno, es moda. Todos son temazos, pero es que este es un tema más país, creo yo. Sí, porque bueno, tiene ya su impulso a nivel país. De hecho, a nivel centroamericano somos como bastante, ¿cómo se llama? Somos un ejemplo. Somos un ejemplo a seguir. Es una tecnología que viene, no se va a ir, es un hecho. Pero es muy curioso porque viene a afectar sistemas eléctricos que no estaban preparados ni nacieron pensando en eso, entonces vamos a estar tocando ahí temillas. Y ahí está el dolor de cabeza de nosotros. Sí, Cristian se los ha encontrado más. Sí. Desde el punto de vista de diseño de nosotros como ingenieros, ya debemos dejar previstas pensando en eso, que antes, hace 2 años, bueno, tal vez un poquitito menos, ni se nos ocurría. Ya habían vehículos eléctricos, pero en general los primeros venían... Sí, la necesidad aún era incierta. Ajá, totalmente. Bueno, tendremos ese tema, vamos a ver los otros por aquí. Trámite de medidores, el famoso trámite o boleta eléctrica. La firma del ingeniero. Hace 2 días a mí todavía me estaban diciendo, mira, es que mi hermano necesita que le hagas el trámite del medidor. Entonces la idea es, bueno, resulta que a inicios de este año y a finales del anterior cambió un poco la reglamentación. Digamos que se hizo un poco más compleja, pero al final es en pro de hacerlo bien. Entonces, por ahí vamos a estar conversando. Es ayudar a digerir esos nuevos requisitos. Sí, listo. Certificación de materiales. ¿Qué comenta de eso? Su experiencia. Lo único que puedo decir es que estamos plagados de materiales que todos nos preguntamos cómo entraron al país. Ajá. Y la idea es aclarar. Hace poquito, digamos que, bueno, hace poquito no, en realidad ya tiene rato. Ya tiene unos añitos. Sí, pero un producto específico puso en la mira de todos una entidad que no conocíamos, que es ECA, ¿verdad? Sí. Entonces la idea es... Vamos a tener un invitado, una invitada de ECA. Ese podcast va a estar muy interesante. Sí. Y la idea sería ir conversando un poco para que la gente empiece a entender que hay todo un proceso y que en este caso el ECA es una parte de todo ese proceso y que lamentablemente
de ahí no pueden vigilar todo. Sí, exacto. Ok, listo. Certificación de materiales eléctricos. Por aquí tengo instalaciones sin planos. Ese para mí es una estrellita. ¿Qué es lo que pasa? Llega alguien y dice, básicamente, mire, es que voy a cambiar mi instalación. ¿Y cuánto me cobra? Y llega Panchito y le cobra $1 millón de pesos. Y llega Roberto y le cobra 5 millones. ¿Qué dicen? Roberto me quiere dar, como dicen aquí. Por la pupa. Ajá. Y Panchito, Panchito están todas. Y en realidad no sabemos. Puede que Panchito esté bienísimo, puede que Roberto esté bienísimo y Panchito esté, ¿cómo es que dicen? Precio ruinoso. Sí. Pero al final es que se está haciendo algo que no tiene un alcance definido. Pero ¿quién es el que le dice si es un precio ruinoso o no al cliente? Nada, el cliente debería tener un alcance definido. Ese es un término de psicópora, aquello, ¿verdad? Sí, el término ruinoso. Sí. Es un término de contratación pública. Contratación pública, cuando alguien cobra menos del presupuesto mínimo, le dicen, ese como que anda perdido. Usted está malo con eso. Existe. Con respecto al precio y mercado. El tema es que en ese podcast se va a tocar mucho también el tema cultural, ¿verdad? Del país. Sí. Eso no pasa solo en la parte eléctrica. Pasa en mucho todo. Recientemente un cliente mío me dijo, mira, necesito una bomba de 5 caballos. Y la gente habla de caballos relacionados con una bomba y los caballos son relacionados al motor de la bomba. Sí. Resulta que puedes tener un motor de 5 caballos con una bomba A, B, C y D con distintas características. Entonces resulta que, y le doy una oferta, le dije, bueno, le doy esta oferta con base en X, Y y Z, pero hasta que no me dé cierta información no se la puedo asegurar. Sí. Llegó otro y se la dio, y me dijo, mira, es que estás tanto arriba, y yo, es que no sé qué está ofreciendo el otro, entonces no sé qué decirte, si está bien o mal. Y eso es un tema que se los trae, sí. Pasa en todo ámbito. Iluminación de mala calidad, terror actual en el país, desde mi punto de vista. Eso yo creo que se decidió porque la iluminación LED desde los últimos 10, 15 años está predominando por un tema de eficiencia, bueno, por un tema de ahorro. Sí. Y lo que no están viendo es la eficiencia, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, y la calidad. Eficiencia, seguridad, calidad, ¿verdad? Todo eso. Y que por ahí anda, que tal vez con el invitado lo podemos confirmar. Yo no sabía y hay una excepción, no sé si todavía, a la importación del LED. Al ser un producto muy eficiente, dijeron a nivel gubernamental, paga 0 impuestos. Entonces resulta que todo lo que es LED entra como fácil aquí al país. Entonces, eso ha provocado principalmente que, para mí, yo siempre doy ¿cómo es que dice el porcentaje de los jabones quitabacterias? El 99.98% de las luminarias no son de buena calidad. Son de buena calidad. Eso también es un tema que se puede tocar con la invitada de ECA. Sí. SPDs y nuevo requisito. ¡Ping! Eso es como la alerta en algunos ámbitos. Los SPDs que... Lo dejo que comente al respecto. Usted nada, es una adaptación, es una adaptación, no, es un requisito que acogieron del código eléctrico, ¿verdad? Y aquí lo curioso es que si nos ponemos a acoger requisitos del código eléctrico son un montón que no cumpliríamos, ¿verdad? Pero ahí decidieron agarrar solo uno de esos. Sí, y volverlo comercial. Y volverlo comercial, sí. Para beneficio de pocos. Bueno, se desengancharon de ahí. Lo que sucede es que tal vez al no estar la SUNAC clara o actualizada, no sé, como se quiera ver, ¿verdad? Que es al final quien dice cómo se tiene que entregar un servicio eléctrico, ¿verdad? Entonces, de ahí, por todo lado afloran que la norma aquí, que dice el estándar aquí, que, ¿verdad? Entonces, no hay una base para tener un criterio. Entonces, usted escucha de todos los fabricantes diciendo diferentes cosas. Sí. Entonces, que si el supresor tiene un rabillo y dice tipo 2, lo pueden poner en el tablero adentro. Y si no, y que tiene que ir en el medidor. ¿Por qué no? Y que yo se lo vendo más barato y se lo vendo incluido en el recibo. Pero es que el código dice, y él nega habla, y cuando uno les dice, sí, pues es que en Estados Unidos el servicio de acometida está todo junto, porque el medidor siempre está en una pared de la casa. Ese tema genera mucha
mucho choque, lastimosamente. Pero bueno, para mí era súper sencillo solucionar y le hicieron... Al final es un requisito que yo siento que no está mal. O sea, todo lo que sea, pues proteger el sistema eléctrico está bien. Lo que está mal es cómo se adoptó. Bueno, en mi punto de vista es cómo se está adoptando, ¿verdad? Al final es eso, que le vieron un negocio interesante y entonces se hizo un boom. Pero curioso, cuando entró el supresor, entraron otros requisitos que nadie les ha puesto mayor atención. No sé si está confirmado ese invitado, pero ese invitado es al grano, ¿no? Todavía no está confirmado, pero debería ser quien ha estado más de frente con ese cambio y esa forma en que se está ojalá sea ese invitado que estamos esperando, sí. Bueno. Entonces, bueno, ya tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 temas. Acuérdense de indicarnos si quieren algún tema específico de los que no... ¿Cómo se llama? De los que no... Hay más temas que hemos tenido ahí palabreados, pero estamos ahorita mencionando los que ya tenemos los invitados confirmados. Pero hay demasiado. O sea, imagínate solo hablar de lo que vos decías pues cómo se debe cobrar el proyecto. Ajá. Ese es un tema muy curioso de cómo cobrar proyectos eléctricos. Cómo cobrarlo, cómo el cliente sabe si están cobrando lo justo. Ajá. ¿Por qué un plano sí, por qué un plano no? Voy a anotarlo porque ese me parece, no se me ha ocurrido y me parece importante. ¿Qué presupuesto? Presupuestos. Sí. Presupuestos. Ese está bonito. Bueno, tengo 2 más que vamos a ver si los incluimos en ¿cómo se llama? Rápidamente, requisitos por sentimiento, después lo comentamos más. Hay muchas cosas que en la actualidad se siguen pidiendo porque yo siento. A eso le llamo yo requisitos por sentimiento. Es que yo siento que eso no está bien así. Y yo le digo a mis estudiantes en clases, no sienta, dígame con criterio si se puede o no. De hecho, inclusive en Estados Unidos, que tienen tanto con normativa ya eléctrica, tantos años, hay mucha gente que sigue haciendo cosas por sentimiento. Es que siento que así queda mejor. O no, eso súper bien queda así. Y lo veo robusto. Las tuberías no se mueve, ¿verdad? Generalmente lo que uno ve eso es cuando ya la casa está hecha y cuando tienen el servicio puesto. Cuando la utility ya puso el servicio. Cuando ya inspeccionó todas las etapas de constructivas. Y entonces eso se ve mucho, por ejemplo, en videos cuando ponen aire acondicionado. Que ya posiblemente ha pasado todas las etapas. Entonces usted ve un supresor puesto en un desconectador y uno se pregunta cómo lo conectaron. Pero está todo cerrado, ¿verdad? Sí, está ahí. Y eso pasa en la cuna del NEC, digamos, ¿verdad? Tengo otro tema que a mí me ha generado mucha controversia últimamente y es que las distribuidoras, deberían de tener distribuidoras eléctricas, deberían de tener un papel muy claro de vigilar cómo se entrega la electricidad, cuidarla, que no se la roben y demás. Se están convirtiendo en proveedores de servicio también. Entonces resulta que llegan distribuidoras que te venden este equipo y ellas mismas lo aprueban. Son juez y parte. Son juez y parte, eso. Entonces parece que hay un vacío legal por ahí, no lo entiendo muy bien, pero distribuidoras eléctricas como juez y parte. Sí, eso lamentablemente está muy curioso. Ahí tal vez podemos tener, yo creo que tengo en mente invitado que puede ser excelente. El justo para eso. No, bueno, se me acaba de ocurrir presupuestos. Ahí, si alguno tiene mucha experiencia en presupuestos residenciales comerciales y ahora está en industrial, sería interesantísimo. Sí, yo creo que podemos tener un invitado. Bueno, yo estoy ahorita pensando como en 6, que son contratistas con mucha experiencia y que han empezado, como uno, que empiezan desde lo residencial y van creciendo. Sí. Y eso es un tema que se los trae mucho y que a nuestros... bueno, no puedo decir público meta, pero por lo menos a la gran mayoría que nos escucha con conocimiento técnico, ¿verdad? Le puede ser de mucha utilidad, correcto. No, y esos tengo ahorita o esos son los que tenemos planificados, como les digo, coméntenos ahí qué les gustaría escuchar. La estructura, la estructura del podcast va a ser una conversación muy, muy tranquila. Sin entrar en mucho tecnicismo tampoco. Sí, informal, digamos, que eso caracteriza a un podcast de un programa más ¿qué se puede decir? Televisivo, no sé, más grande, no sé, ¿verdad? Secciones van a ser muy pocas, en realidad la única sección al final, ¿verdad? Que vamos a hacer lo bueno y lo malo, porque es una forma muy bonita de concluir las ideas. Creo yo que la conclusión, poniéndola en blanco y negro,
tal vez se entiende mejor, ¿verdad? Y nada, en realidad lo que les puedo decir es que va a ser una temporada de podcast muy enriquecedora, no se la pierdan, va a salir uno por semana. Al final yo creo que vamos a ir cambiando cosas que ustedes mismos nos pueden ir indicando, ¿verdad? Mira, yo siento que el tema lo abordaron bien, pero le faltó esto. Entonces, en una próxima, ¿verdad? Ya vamos a tener el cuidado de escuchar tal vez que fue la oportunidad de mejora que tuvimos, ¿verdad? En ese capítulo. Y la idea es que después de terminar esta temporada, ¿verdad? Sí. Preparemos la próxima temporada. Con base casi en los temas que nos igual, si en ese momento puede que haya un requisito nuevo, ese va a ser un tema. Si en ese momento pasó algo, no sé, que se les ocurrieron traer nuevos productos controversiales. Sí, nos encantan los productos controversiales. A mí no me encanta. No, a mí sí me encanta. Entonces, bueno, aprovechando lo bueno y lo malo de este espacio. Lo bueno y lo malo. Desde mi punto de vista. Lo bueno, vamos a compartir conocimiento de una forma más tranquila, pasiva, no técnica, ojalá para todo el mundo, no solo los técnicos e ingenieros como éramos antes, digamos. Lo malo es corto. Vamos a ver, no vamos a lograr profundizar muchísimo en algo muy específico. Yo doy clases y a veces 3 horas no me alcanzan para tocar determinados temas porque la gente necesita y más y más y más. Entonces, bueno, por ahí tal vez en algún punto, si quieren, pueden solicitar inclusive una capacitación ya más dirigida a cierto personal. Sí. De eso es lo bueno, ¿verdad? O una charla directa, ¿verdad? Sí, exacto. Sí. Entonces, eso es lo bueno que puede... Ya como digo consultor, ¿verdad? Digamos. Totalmente. Y Cristian ahí me acompaña. Sí. No importa. Lo bueno es también que el programa también se va a poner en YouTube. Sí. Y va a haber una oportunidad de... hay un espacio para preguntas. Para interactuar. Y a mí me parece que yo podría interactuar, digamos, extrayendo consultas de YouTube para responderlas en Instagram o en TikTok. En las redes sociales nuestras. Exacto. De hecho. Exacto. Entonces, si es una pregunta que corresponde más a ingeniería, Diego, ¿verdad? Es el que va a atenderla en sus redes sociales. Si es una pregunta que corresponde más a la aplicación de temas de campo, ¿verdad? Entonces yo la atiendo y la respondo en mis redes sociales. Entonces sí, el espacio está pensado para que sea una interacción bastante bonita. Y efectivamente lo malo es eso, ¿verdad? Que al no profundizar tal vez todo lo que ustedes esperan en estos 45 minutos, y eso es el promedio de lo que duran, ¿verdad? Posiblemente en el momento le van a quedar algunas dudas que, repito, no duden en escribirlas abajo, ¿verdad? Y ahí de fijo van a seguir saliendo videos, respuestas, otros podcasts, etcétera. Entonces, excelente. Yo creo que Diego, después de cortar esta sesión, lo que nos queda es ir a abrir ¿cómo se llama? Ay, qué puña. El de... ¿Aplicación? Sí, no se me fue. El manejo de redes. ¿Cómo se llama? El escuchar. Que solo música. Ya, Spotify. Ya. Lo que nos queda es abrir un Spotify para cargar los videos. Para cargar todos estos podcasts. Los podcasts. Vamos a publicarlo en ambos YouTube, ¿verdad? Sí. Y partes en redes sociales. Entonces, bueno. Eso es. Esperamos que sea de mucho provecho y ahí estén atentos a las redes sociales para que vean los próximos episodios. Vamos, pura vida a todos. Hasta luego. Vamos. Esto fue Redondo y Ulloa Podcast.